de lo que son ecuaciones diferenciales, o sea, cómo podemos aplicarla en otras áreas de interés. O bueno, la gran pregunta de, bueno, profe, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué me sirve estudiar ecuaciones diferenciales? Bueno, y aquí hay algunas aplicaciones que tiene en diferentes áreas. Yo me voy a enfatizar solamente en 3, pero sí es importante que sepan que pues, se pueden utilizar en otras cosas. De las que encontré pueden ser aplicaciones a la mecánica. Habla mucho de lo que es las leyes de Newton, principalmente la segunda ley. Para aplicaciones a las mezclas y reacciones químicas. ¿Vean? Entonces nosotros vamos a ver de esas dos, vamos a ver las mezclas, que es una parte de solución salina, más que todo. Ahí vamos a ver un ejemplo, cuál es la estructura principal de todo el trabajo o toda la problemática y cómo se pueden desarrollar los demás ejercicios. Y otro que existe son las reacciones químicas de dos sustancias donde se trabaja cierta cantidad de una sustancia más cierta cantidad de otra sustancia, cuál es la reacción química que posee, si se agregaron 2/3 o 3/4 partes de una sustancia, etcétera, etcétera, etcétera. También están aplicaciones al crecimiento y decrecimiento. Para esto vamos a hablar son 3, vamos a hablar de 2 de ellas. Una es el problema de enfriamiento, el otro es desintegración radioactiva y el otro es un crecimiento poblacional. Ahí me faltó poner la palabra poblacional. Y también existe la aplicación de circuitos electrónicos, circuitos RLC, caída de voltaje y capacitadores, y también ciertas combinaciones entre estos tres puntos, ¿verdad? Entonces, para este video, lo que quería hacer es como dar un panorama un poquito más grande en qué se puede aplicar las ecuaciones diferenciales, principalmente cuáles son los 3 temas que nosotros vamos a manejar esta semana. Y vamos a empezar con la parte de mezclas. Voy a darles como un tipo ejemplo, digamos en general, de cómo se trabaja. Luego vamos a hacer uno, bueno, van a hacer uno conmigo, ¿verdad? Y entonces ustedes van a tener que resolver uno muy parecido, ¿verdad? Entonces pasemos a la siguiente, bueno, en este caso sería diapositiva porque es en este mismo video. Que estas son las como fórmulas o datos que vamos a estar necesitando. Igual voy a agregar algunos más porque vean que tenemos como varias variables con las que tenemos que trabajar. Entonces, para las mezclas siempre va a ser como un tipo, tenemos un tanque que tiene una cantidad de solución salina ya inicial, que, bueno, y contiene tantos libras de sal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya nosotros vamos a ir dibujando un poquito aquí, ya nosotros vamos a tener un volumen inicial, vea que es un tanque con ya una sustancia o una solución ya ahí lista, inicialmente puesta. Vea que va a tener cuánto, bueno, va a tener una cantidad de sal de A, vea que es nuestro primer dato aquí en la lista. Sí sería bueno que antes de que yo haga este tipo de rayones, que ustedes puedan sacarle como un tipo screenshot a esta información, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan como un tipo ficha o pueden transcribir toda esta información como un tipo ficha, ¿verdad? Entonces, este tipo de A, este va a ser mi problema de valor inicial, que fue lo que vimos hace 2 semanas. Siempre va a ser este tipo de solución. Entonces, me van a dar una cantidad de sal inicial con la que puedo trabajar. ¿Qué pasa si no me dan una cantidad inicial? Bueno, y podrían decirme que estoy trabajando con una solución pura. ¿Qué significa esto? Que no tiene ninguna solución, no tiene ningún componente extra, no sé, como la sal o lo que sea, ¿verdad? Entonces, si me dicen que es de agua pura o que tiene una sustancia pura, entonces significa que mi valor de A es 0. Tenemos, como les digo, el volumen de la solución salina que hay en el tanque. Entonces, esto es como el volumen en general, no lo que tenga como inicialmente. Entonces, vean que está compuesto de esta formulita aquí. Entonces, aquí es donde entra la pregunta del millón. Bueno, ¿quién carajos es E y F? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es E y F? Bueno, vamos a verlo de esta manera. E y F, el E va a ser el volumen de solución de la solución que entra al tanque. Es decir, cuando yo empiezo a depositar una solución salina o una nueva solución en mi tanque,
Bueno, y lo hago con cierta cantidad de sal o de cierta cantidad de solución con la que voy a estar agregándola, ¿verdad? Eso va a ser como la tasa o como la velocidad con la que lo estoy aumentando. Qué sé yo, que si tengo un valor inicial o un volumen inicial de, no sé, 100 galones y le estoy agregando una nueva solución a 4 galones por minuto. Entonces esa tasa de cambio, ese volumen con el que voy aumentando la cantidad de líquido que tiene va a ser el E, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo como tasa. Y el F es como el caso contrario, el F es más bien la tasa con la que sale esa solución, ¿verdad? Entonces el F es el volumen que sale, ¿verdad? Entonces conforme yo voy echando una solución y se combina con lo que ya está dentro, entonces va a ir saliendo a una velocidad, a una tasa, a una razón de cambio, como quieran verlo, de F, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a tener en cuenta. Obviamente cabe la posibilidad de que así como entra a cierta velocidad, puede salir a la misma velocidad. O sea, podría calzar en que inicien con la misma velocidad o que salgan con la misma velocidad. Entonces, pues el volumen va a seguir siendo como el volumen inicial que tengamos, ¿verdad? Como les digo, esto es un video y ustedes pueden devolverse las veces que necesiten. Luego vamos con la concentración, que es la concentración de sal que hay en el tanque y está dado por esta formulita. Vean que esta parte de aquí es exactamente esta de acá, es decir, tiene que ver con el volumen de la solución salina que ya hay en el tanque. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y el Q, que está ahí arriba, es el que ahorita vamos a hablar de él, que es el siguiente de aquí abajo. ¿Verdad? Bueno, toda esta conversación usted dice, ajá, ¿y qué tiene que ver con ecuaciones diferenciales? Bueno, y lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales es que cuando a mí me pregunten Q, que es la cantidad de sal que hay en el tanque en un determinado tiempo, cuando me hablan de determinado tiempo me están hablando de una razón de cambio, donde, digo, valga la redundancia, va cambiando cierto tiempo, pero se mantiene como a cierta velocidad de una constante. Entonces ahí es donde entra mi ecuación diferencial que tiene esta forma. ¿Qué forma tiene esto? Bueno, ahí tiene la forma de la derivada de Q con respecto al tiempo. Vean que esta parte de acá, con este Q, es exactamente la concentración por un valor F, que era la tasa con la que va saliendo la solución del tanque. Y es igual a, bueno, ¿quién es B y quién es C? Ya lo dijimos que es el volumen con el que entra el líquido en el tanque nuevo. Y el B es la cantidad de sal que tiene ese líquido que estamos ingresando en el tanque. Te podrá decir, profe, demasiada información. Pues sí, es bastante información, pero conforme ustedes vayan leyendo el problema van a poder ir identificando este tipo de ejemplos y lo único que van a necesitar es poder tener como estas fichitas o estas fórmulas en una fichita. Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video con la parte como conceptual del trabajo de mezclas. Vamos a pasar al siguiente video donde ya podemos empezar a formar o formular esta ecuación diferencial en un contexto real.